Estupendo, pues comenzamos la transmisión del el seminario de la masterclass de hoy de proyectos BIM de infraestructuras ferroviarias, en las que trabajaremos hoy con Alfredo Pérez Tereñes, que ahora se presentará él en persona, y yo soy María Domingo, arquitecto técnico y product manager de BIM aquí en Figurat. Entonces la sesión de hoy contará con la ponencia de Alfredo Pérez sobre, un segundito. Nos presentará diferentes proyectos de obra lineal, el trazado de ferrocarril, en planta, en alzado, una especificación también de túneles. Veremos como siguientes puntos BIM, la geometría y los atributos, la interoperabilidad y el IFC. También se cerrará la sesión con BIM, GIS, BIM, la conexión entre ambas metodologías. Después de la ponencia de Alfredo, continuaré yo con una breve presentación del Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS, que es el marco en el que nos encontramos en esta Masterclass. Y después de esto pasaremos a unos 10-15 minutos de preguntas sobre la sesión, o realmente para contestar las preguntas que nos vayáis trasladando en el panel que comentábamos aquí a la derecha. Podéis ir haciendo las preguntas a lo largo de la sesión y las comunicamos al final, o realizarlas al final según vaya comentando Alfredo también. Perfecto, pues vemos que ya estáis muchos conectados. Conocemos aquí alumnos, hay varios conocidos de Figurat. Y pues, Alfredo, si te parece, te doy paso a tu ponencia. A ver, te paso la palabra. Vale. A ver, mostrar mi pantalla. Perfecto. Ya vemos tu pantalla con el logo de Istram y todo. Sí. Perfecto, pues me silencio y estoy aquí escuchando. Muchas gracias, Alfredo. Venga, empezamos. Que yo reparta suerte. Dentro del Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, pues se me ha invitado a presentar una ponencia o seminario, y el tema que me ofrecieron es el BIM relacionado con infraestructuras de ferrocarril. María no dijo que yo soy ingeniero y que llevo dedicado a la informática desde hace 30 años, 35 casi. Hace 30 años empecé a programar, junto con otros compañeros, el software Istram de cartografía, proyecto y construcción de obra lineal, y después de unos años dejé la tecla y soy ahora director de desarrollo y de asistente a usuarios. Mi labor ahora mismo pues es presentaros, a ver si me sale expresión con claridad, el tema de la relación de BIM con infraestructuras de ferrocarril. Y empezaremos diciendo que un trazado de ferrocarril es un proyecto de obra lineal, como una carretera, pero con sus particularidades. Los radios son diferentes, suelen ser más altos que los de carreteras, los peraltes se dan en milímetros o en pulgadas, no en tanto por ciento. Las conexiones entre ejes se hacen con aparatos de vía, desvíos, cruzamientos. Las rasantes son más ajustadas. La sección transversal de la vía se monta sobre balasto, vías en placa, vías de tipo urbano, vías empotradas en el pavimento, por diversos métodos de ensamble. Algún ejemplo os saldrá mientras explicamos los detalles más importantes de este tipo de proyectos, porque no podemos entrar a saco con todo. Una sección de ferrocarril tiene variantes entre desmontes, terraplenes, estructuras, túnel. Perdón, para los oyentes americanos, con desmonte quiero decir corte, con terraplén quiero decir relleno, y cuando hable de traviesa estaré hablando de durmientes. Es un tema permanente, las pequeñas diferencias en el lenguaje y la terminología de estos temas.
Decía que secciones de desmonte de terraplén, estructura, túnel, etcétera. Y no solamente se trata de generar la geometría, sino de generarla como un modelo BIM. Para generar la geometría como un modelo BIM hay que generar objetos 3D que describan los modelos geométricos que estamos proyectando. Por ejemplo, el modelo del balasto o del relleno o de los suelos seleccionados o muros que haya en la sección y carriles y traviesas, etcétera. Además de la geometría, BIM significa atributos asociados a cada uno de esos objetos. Esos atributos incluyen identificadores, incluyen mediciones, por ejemplo, cúbicos, longitudes, etcétera, y incluyen también codificación siguiendo alguna clasificación, algún método de clasificación. Aunque ya veremos que la clasificación para proyectos de obra lineal, para proyectos de obra civil, está incompleta en muchas partes. Tenemos tablas de clasificación muy extensas y muy interesantemente organizadas para los BIM de edificación, pero no para los de obra civil. Un tercer punto referente al BIM importante es el de la interoperabilidad. BIM tiene sentido si se está buscando que los modelos producidos en BIM sean interoperables, sean intercambiables entre los diversos programas o plataformas de trabajo en que se utilizan. Porque para no hacer uso estricto de la interoperabilidad no necesitábamos el BIM para nada. En España se construyeron miles de kilómetros de carretera, ferrocarril de vía normal, ferrocarril de alta velocidad, se construyeron túneles y de todo, sin mencionar la palabra BIM para nada, utilizando, eso sí, geometría 3D intercambiada apropiadamente entre el diseño y la puesta en obra, entre los ordenadores en los que diseñas el proyecto y los programas de campo con que los equipos topográficos de los Leica Trimble.com, etcétera, de siempre, replantean, colocan y controlan en obra la geometría producida. Decimos entonces que la interoperabilidad es un punto vital en este asunto. Interoperabilidad para mí significa formato IFC. Es el formato interoperable de más éxito que hay en este momento, aunque desgraciadamente pues para obra lineal tiene carencias y se está trabajando, espero que a uña de caballo, se esté trabajando en completar los formatos de datos para que sean adaptables a obra civil. En mis modelos veréis que aparece que un grupo de ejes es un edificio y que cada uno de los ejes del trazado es un story, como se diga, un piso de un edificio. Es una forma de enganchar nuestros objetos organizados en un árbol en el árbol de los programas de BIM que están destinados a arquitectura. Todo esto es cuestión de tiempo el que se afine y se perfeccione con vistas a la adaptación completa a obra lineal. Empezamos con alguno de los cuestiones que vamos a tratar. Playas de vías, ejes a mansalva enganchados con aparatos de vía, secciones tipo diversas. Aquí se ve, por ejemplo, una sección de vía en placa, iluminado en azul está una placa reda típica, y secciones combinadas donde tenemos pues una estructura, una zona de terraplén sujeto por las aletas de la estructura, un cono de derrame, terraplén y una embocadura y la entrada a un túnel ferroviario. Aquí vemos en esta imagen también un pilar con unas zapatas sobresaliendo e incluso se intuyen las vigas del tablero que sujetan la plataforma. Esta foto también es muy bonita, la salida de un túnel ferroviario. Voy a trabajar en tiempo real todo lo que pueda, explicando detalles de trazado, veréis.
Eh, el primer ejemplo que voy a mostrar es un trazado elemental simplemente para ilustrar lo que son ejes y las conexiones entre ellos, los llamados aparatos de vía. Este es el eje número 1 de un proyecto. Este es el eje número 2. La primera alineación de este eje es un aparato de vía. Esto es un objeto geométrico que conecta la vía principal con una desviada a través de toda una serie de artilugios mecánicos para que los trenes puedan circular por la vía principal o por la otra, sus agujas y demás y demás. No entraremos en esos detalles. Simplemente decir que en Istran se definen aparatos de vía con muy pocos datos elementales. Basta con la tangente del ángulo, la longitud del aparato y las longitudes de las desviadas. Si conocemos los radios interiores y demás, pues mejor todavía, pero si no, con esto sería suficiente para que este aparato sea útil para el trabajo de Istran. Puesto que para nosotros un aparato de vía es un objeto que sustituye a las vías que proyectamos como ejes entre los puntos, junta de contraagujas, talón de la vía principal y talón de la vía desviada. En el momento actual no conozco que haya bases de datos BIM con geometrías de aparatos de vía que me permitan enchufar aquí ese objeto. Seguiremos, por tanto, con nuestro método de trazar el aparato lo más aproximado posible, geométricamente hablando, y respetando, eso sí, con todo rigor, las coordenadas de los puntos los 3 puntos de conexión a las vías, más el centro matemático que me ayuda con el cálculo. En este caso, es un aparato de vía conectado sobre un eje que tiene una alineación curva de 2000 y, sin embargo, Istran coloca el aparato sin problema, lo curva, aunque en este caso para curvarlo, aunque el eje principal es la línea azul de puntos que tenemos aquí, el centro matemático se desvía hacia afuera siguiendo las premisas de cómo se deforma un aparato para convertirlo, para adoptarlo en una vía curva. Dicho esto, podemos pasar a ver alguna sección de vía para controlar lo que entendemos como secciones tipo o tipos de montaje de vía. Durante el diseño es importante saber que no solo vamos a cargar un proyecto que tiene una vía elemental y que está formado por una alineación recta, unas cuantas circulares, etc. No comenté antes que es importante hablar del diseño, de la geometría del diseño y de la normativa. En la normativa de ferrocarriles utilizamos aparatos de vía y utilizamos parámetros de radios, peraltes, etcétera, que relacionan unas alineaciones con otras. En este caso tenemos la reglamentación de varias reglamentaciones españolas, algunas europeas, y tenemos la normativa de trazado ferroviario con las premisas de relaciones de radios, peraltes, espirales, etcétera, pues de México, Argentina, Chile, Suecia, en fin. La Compañía Paulista del Tranvía Metropolitano de Brasil, etcétera. Bueno, estábamos viendo esto. Decíamos, en alzado, lo más importante que podemos ver en este pequeño proyecto son las secciones transversales que se están aplicando, las secciones transversales tipo de que decimos. Aquí vemos una en la que la sección es la típica para empotrarla en pavimento, una sección que llamamos de tipo urbano. La geometría que hay aquí, pues aparte de unos suelos seleccionados de soporte, también tienen materiales de base o la propia losa que soporta los carriles,
y los pavimentos exteriores, etcétera, etcétera. Al final, cada uno de estos componentes, cada uno de estos objetos, esta losa, por ejemplo, es un objeto que tiene su medición de área en este perfil transversal y es una medición que se va a transmitir como cúbicos al objeto de tener la medición completa cuando calculemos este eje completamente. Una variante es una plataforma como esta, en la que la sección es lo que llamamos de vía en placa, vía reda. En esta sección de vía, los objetos ya varían, su comportamiento es distinto. Por ejemplo, este es el hormigón de la traviesa, esto se construye in situ, pero la base de hormigón, que es la propia placa reda, se comporta de manera distinta. La placa reda viene en tramos prefabricados, que son inflexibles. Quiere decirse que si en la zona donde estamos colocando una placa hay un cambio de peralte, una transición de peralte, hay que optar por decidir cuál es el peralte que le damos a la placa en ese tramo. Si el inicial, si el final, si uno intermedio, allá vamos. El resto de perfiles, ves que se van calculando dinámicamente, el programa está haciendo la generación a partir de unas premisas de diseño de la sección. En una pantalla como esta definimos las dimensiones, pues del canto de carril, de la traviesa, bla, 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 toda la geometría típica de una sección ferroviaria. Incluso definimos las soldaduras de los carriles para llegar a un nivel de definición alto. Aquí, en este proyecto, pues se propone una longitud de carril de 120 metros y podemos generar las soldaduras teóricas de estas vías. Esta se trata de una vía doble. Bueno, pues los 4 carriles avanzarán en pKs distintos porque en las curvas avanzan más los carriles de dentro, más en el punto kilométrico o la progresiva. Yo hablaré de pK, de punto kilométrico, refiriéndome a la progresiva del eje. Decía que generar las soldaduras teóricas en tramos de 120 metros o lo que también nos ha pedido uno de nuestros principales clientes, que después de hacer el montaje de vía realmente no te quedan soldaduras donde estaba previsto, pero se hace un taquimétrico de campo de las soldaduras y se puede aquí generar las soldaduras reales desde un fichero topográfico para generar los verdaderos carriles y traviesas. Se trata de llegar al nivel de definición completo de la puesta en obra. Lo que llaman el palabra, que no me gusta nada, el as built. O sea, el cómo quedó aquello. Otra cosa que podemos ver aquí, en este ámbito, tenía previsto mostraros también un ejemplo de secciones tipo, no desmonte terraplén, sino secciones en estructura. Este es un proyecto elemental también, en el que voy a calcularlo ahora en tiempo real. Se ven secciones como progresan durante el cálculo. En este proyecto, decía, tenemos intencionadamente metidas varias estructuras simplemente para exhibirlas. No buscamos ninguna otra finalidad, porque esto no es un trazado práctico, ni interesante, ni nada de nada. Simplemente es mostrar esto. Entonces, bueno, aquí se pueden ver varias estructuras superpuestas, porque aquí, en realidad, la autopista que está debajo tiene una estructura para el carril izquierdo y otra para el carril derecho, o para la calzada izquierda, perdón, quiero decir, y la calzada derecha. Y arriba tenemos un ferrocarril de vía doble con su trazado en una sola estructura. Si miramos allí, por ejemplo, podemos encontrar una estructura esviada, con aletas, con la cimentación incluso de los pilares de las llegadas. Y sí es interesante que os haga notar la sencillez del diseño de estas estructuras. Por ejemplo, en el eje del ferrocarril, las estructuras que hay pues están
nombradas como viaducto, izquierda-derecha, y en estos viaductos hay una serie de definiciones para el tablero, las vigas, los estribos, etcétera, etcétera. En un menú específico para esto tenemos un editor de tableros en el que podemos asumir los que hay o definir los parámetros geométricos de un tablero nuevo para aplicar en nuestra zona. Análogamente a los tableros, pues tenemos editores para vigas y también, a su vez, vigas parametrizables con multitud de propiedades. Pilares, donde damos la sección transversal y la sección longitudinal de un capitel, de los fustes, de la cimentación, incluso de los pilotes de cimentación profunda. Y análogamente, pues hablamos de los estribos o de las aletas, en las cuales pues tenemos, pues una vez más, editores, como todo lo demás, para definir la geometría de las diversas variantes posibles que este programa contempla automáticamente. La idea es que con muy pocos parámetros tengamos definida una estructura. Y en realidad, una vez predefinida lo que es la forma de la losa, etcétera, etcétera, en realidad basta con decir que va a haber una estructura, va a haber un viaducto desde el punto kilométrico 470 al 505 y después ir a estructuras para definir exactamente los pKs que no tienen por qué ser esos. Puede ser diferente en el lado izquierdo que en el derecho para hacer estructuras esviadas, intercalar los estribos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea, como veis, es generar estructuras, como digo, con facilidad. Este modelo es bastante definitivo. Cambiamos de tema. Vamos a ver un proyecto un poco integrador. Por aquí lo había dejado aparcado antes. Se trata de un proyecto que hice para mostrarle las funcionalidades de Istran a los universitarios de una escuela de ingenieros en Bogotá. Se trata de un esquema de convertir un paso de una vía de cercanías sobre una avenida que se llama la Avenida de América, con el corte con otra, la Avenida Esperanza, y resolver esto con un paso a distinto nivel. La definición de ejes y demás la tenemos lista para no emplear tiempo en algo que es sobradamente conocido. Istran permite diseñar ejes, en este caso, estos ejes son de ferrocarril, y mejor que nada lo que podemos hacer es ordenar el cálculo de este proyecto directamente para que veamos la generación 3D de todo el modelo. En este proyecto sencillo intento mostrar cómo se pueden combinar ejes de carreteras y de ferrocarriles simultáneamente. Jamás van un proyecto de ferrocarriles que no tenga algún vial que haya que cambiar porque es un servicio afectado, etcétera. En ejes entrelazados tenemos que resolver los problemas de rasantes comunes entre ejes de carreteras, por ejemplo, un tronco y una salida de un ramal con su carril de aceleración, o en ferrocarriles separar una vía desviada con un aparato de vía del tronco del trazado, de manera que las rasantes las definamos coherentes. El programa va a mantener toda la información geométrica. A ver dónde tengo toda esta información. Se ha generado en 3D. Aquí lo vemos en alámbrico porque es un método muy rápido para el renderizado. Vemos la Avenida América principal que va a enlazar con una glorieta con la Avenida Esperanza, para lo cual tanto una como la otra hay que elevarlas antes de llegar a esa glorieta, de manera que la glorieta esté en alto y permita dejar pasar por debajo de ella las vías del ferrocarril,
del tranvía, en realidad del tranvía previsto en este trazado. Son vías de superficie, aunque son vías en balasto en este caso. Los temas de resolver la coherencia en cota de este tronco con aquella glorieta es resolver en 3D estos acuerdos, o trompetas, o como le llames. Resolver esto en 3D, eso es de importancia vital para que la geometría sea coherente. En esta arista de borde de la glorieta no puede haber diferencias de cota, pero tampoco puede haber ni siquiera un quiebre en la rasante. También, pues ya puestos, se resolvía el trazado subterráneo de la vía de cercanías que interrumpía este cruce tremendamente. La solución entonces pasa por generar este proyecto, y podíamos ver algunos detalles. Por ejemplo, este es el eje de la vía soterrada. Muy bien, pues si pasamos el cursor sobre ella, podemos ver en esta zona inicial tenemos una sección de trinchera, muro a la izquierda, muro a la derecha y abierto por arriba. Continuando más adelante, la sección cambia a túnel y estáis viendo a este zoom, apenas se puede ver esto. El programa está construyendo en tiempo real estas secciones que son la sección coordinada de varios ejes simultáneos. Por ejemplo, el lugar donde más cosas hay es por hacia aquí. Estamos hablando de un corte en el que vemos pues la sección del túnel con su doble vía, encima está el tranvía con su doble vía, el tranvía de la vía principal, de la Avenida América. Aquí entra también la vía de la entrada de Esperanza, que entra con una vía peraltada para facilitar la entrada de la curva. Y por último, por la derecha, pues es una vía colectora que corre paralelo a la avenida principal, más un ramal de enlace. Todo esto, y me quedaba, se ve el corte de la glorieta elevada con su tablero y unas vigas doble T. Hemos puesto unas vigas Pantera, vigas típicas en el mercado de los prefabricados español. Entonces, una vez que tenemos estos modelos diseñados, calculados, etcétera, podemos ver lo que resulta en BIM. Para esto, generamos el modelo BIM y mostramos en OpenGL el modelo terminado. Al generar el modelo BIM, lo que hacemos es convertir cada modelo geométrico de perfiles transversales y longitudinales, etcétera, en un modelo sólido en el que definimos completamente los objetos del proyecto. Estoy acercándome para que se vea en primer plano las traviesas de esta vía o los carriles que forman el desvío. Aunque es cierto que, como decimos, estos son carriles supletorios que nosotros ponemos para sustituir a los del verdadero cruce. Simultáneamente que generamos los objetos 3D, podríamos ver aquí, a ver si hacemos una vista en la que podamos colocarnos para ver un par de detalles interesantes. Uno de ellos es el de la vía enterrada, que está aquí. A ver, esta es. Entramos en trinchera, cambiamos a túnel, si lo miramos por debajo podríamos ver incluso las zapatas del túnel, las zapatas de los muros de la trinchera y las zapatas de los muros que forman el cierre del túnel, por debajo. Y decía, además de la geometría,
En BIM hay que hablar siempre de las propiedades de los objetos. Propiedades, estamos hablando de la generación de atributos para todos estos objetos. Estos son los identificadores que nuestro programa da a los diferentes componentes de la sección. Estos nombres que Istran tiene por defecto se pueden traducir a otros y cambiar. Esto para que este objeto se llame corte, por razón de que sea otro idioma, o traducirlo según una tabla que podemos cargar y guardar de traducción de términos a terminología de una determinada clasificación. Y aquí, pues, agarrarse a alguna de las universales, ¿no? De las uniclass y masterclass, etcétera, etcétera, o una clasificación que nos inventemos para nuestro proyecto. Los atributos de usuario son tan importantes como, digamos, los predefinidos. Aquí podemos definir atributos en tablas preparadas donde combinamos diversos campos de texto que hay en todo el proyecto con las asignaciones de nombres de los ejes, de nombres de los objetos, etcétera. Aquí podemos optar entre una variedad enorme de parámetros que el programa maneja en este momento, además de parámetros que podemos añadir nosotros a estos que están predefinidos por el programa. Cuando aplicamos estos atributos a la geometría, en la visualización de los objetos podemos seleccionarlos y ver los atributos que tienen. Bastaría con seleccionar este objeto, por ejemplo, balasto, y en propiedades tenemos pues el volumen 5.900 metros cúbicos, pK inicial 0, final 1.520, pues mira, ya sabemos que este eje tiene 1,5 kilómetros, y los atributos que le corresponden a esa clasificación que tenemos activa. La idea es que toda esta geometría que ahora vemos aquí la podamos transmitir. Vamos a echarle un vistazo porque me estoy dando cuenta de que no hablé para nada del alzado. Voy a iconizar esto un momento. Del alzado y de la definición de, por ejemplo, la rasante. Mirad, en Istran es muy importante la definición en un proyecto como este del longitudinal de este eje. ¿Os acordáis que hablábamos de que ese eje 2 tenía que ser elevado para pasar por encima del ferrocarril? El ferrocarril que está aquí. ¿De acuerdo? Estos son los cortes identificados de los ejes con sus cotas de carril, etcétera, etcétera. Diversos elementos del viario y aquí está incluso el túnel. Si lo ponemos a una relación vertical horizontal un poco más razonable, por ejemplo un 2:1, reconoceríamos mejor los objetos de la sección. Es 10, sin embargo, es a 1 lo más interesante. Aquí vemos, por ejemplo, el corte de este eje 2 cuando entra en la glorieta y sale en el otro lado. El ajuste de rasantes a estos puntos, el programa los hace automáticamente. Igualmente, los peraltes que hay que darle a ese eje para que reciba los mismos peraltes que la glorieta tiene cuando entramos en él, se hacen de manera automática. Si vamos a un eje como este inferior del tren soterrado que veíamos antes, su rasante es aún más ilustrada. Tiene corte con todos los demás ejes del proyecto, salvo algún pequeño ramal. Aquí se ve el cambio de rasante que se ha optado por echarlo abajo para soterrarlo. Esta es la parte de sección que está en túnel y aquí tenemos pues desde la vía colectora del lado izquierdo, el paso del tranvía por superficie y una vez más la omnipresente glorieta que está cortada a estas alturas. La definición de la rasante la hacemos como es típico, pues con sus pendientes en tanto por mil, por ejemplo, esta tiene un 20 por 1000 y cosa que es un pelín exagerada,
20 por 1000 significa un 2%. Para una vía urbana que se va a recorrer a baja velocidad es algo bastante extremo. Volvamos a nuestro modelo BIM. Decíamos, una vez que tenemos el modelo BIM geométrico y con atributos construido, llega el momento del siguiente punto vital, que es la interoperabilidad. Y aquí es donde entramos en la generación de archivos que se puedan exportar para otros programas. Tenemos algunos formatos que consideramos menos interoperables, aunque algunos son bien conocidos. DWGDXF y DGN son casi universales. 3DO y OBJ son formatos muy conocidos del mundo de la realidad virtual para representar objetos 3D. Pero la estrella aquí es el formato IFC de la Building Smart. IFC que podemos generar para que sea leído y para concatenar nuestro proyecto con las aplicaciones de otros programas. En coordenadas globales es algo duro para algunos programas. Por ejemplo, Revit en coordenadas absolutas, pues redondea las coordenadas. Vamos a poner unas coordenadas relativas a la esquina de la cartografía y escribir el fichero en formato IFC. Vamos a llamarle... espera, que este fichero es una parte nada más porque tengo seleccionada tan solo una parte del árbol del proyecto. Yo puedo optar por soltar todo el proyecto o una parte nada más. Por ejemplo, mire, este es el eje de soterramiento de cercanías. Los PKs del 0 al 1600 y los diferentes componentes que tenemos aquí. Por ejemplo, el balasto, que fue el último que hayamos seleccionado, aquí está marcado en azul, que está activo en este momento. Si activamos la raíz del proyecto, cuando generemos el IFC, tendremos el proyecto completo. Así que vamos a esperar unos instantes que el programa convierta todo esto a formato IFC y remataremos con la escritura para otros programas. Por no emplear más tiempo, ya que andamos un poco peladitos, voy a despertar lo que pensaba hacer con este proyecto, que es cargarlo en BIMvision. Este proyecto que tenemos aquí está leído del IFC que tenemos de todo el proyecto. El que se está generando en este momento. Es una copia generada unos momentos antes de hacer la introducción en este webinar. Decía, aquí vemos, por ejemplo, todo el... No manejo demasiado bien estos programas, no tengo costumbre, apenas lo utilizo para visualizar y mostrar el proyecto, pero bueno, aquí tenemos una vista de la vía de abajo con su definición de las losas, etcétera, etcétera. Aquí están los muros soterrados, los muros enterrados del final de la estructura y de los muros. Bueno, sirve esta imagen para dejar claro que Istran, como programa de diseño, puede entregar todo su diseño geométrico, inclusive hasta geometría de objetos de vuelamiento, como puede ser esa barandilla o las marcas viales, o los mismos carriles y traviesas, entregarlo en un formato como el IFC que lo haga interoperable. De esa forma, IFC es cargable por BIMvision o quizá por Navisworks. Y aquí tenemos uno de los programas que más predicamento tienen en el mundo de la construcción de obra civil, puesto que con Navisworks se
se pueden organizar tablas de tiempos y todo el tema de la construcción posterior a lo que es propiamente el diseño. Ya quería mostraros aquí, yo no lo hice en otras pantallas de los otros visores o el propio Istran, uno de los problemas rasantes que tenemos que resolver cuando el tranvía con su doble vía pasa y tiene que pasar en un paseo a nivel sobre los pavimentos de esta vía, de esta vía y de esta otra. Esto es resuelto de manera semiautomática por Istran. Digo semiautomática porque basta con verlo en pantalla para decidir el enganche de las rasantes. Es uno de los problemas de estos proyectos, de las sorpresas con las que podemos encontrar si no contamos con una herramienta suficientemente fina para hacer estos temas. Bueno, y no quería acabar sin mostraros alguna otra cosa como un proyecto. Permitidme que lo dé por generado porque es un proyecto bastante grande y el programa tarda del orden de unos 5 minutos en calcularlo y no nos queda tanto tiempo. Decía, este es un proyecto de una playa de vías grandecita, de aquí a allí al final tiene 2 kilómetros y tiene 100 ejes, 101 para ser exactos, aunque hay como 8 o 10 que no se utilizan y están congelados. Bien, pues aquí vemos cómo en esta playa de vías un objeto cualquiera, por ejemplo este que está seleccionado es el balasto, está traducido a la tabla al inglés, pues porque era un proyecto, creo recordar que en Turquía. Y aquí tenemos el identificador básico, que es el nombre, y después los atributos que Istran le adjudica a ese objeto. Básicamente, el pKi inicial, final y el volumen. O sea, el desarrollo inicial y final de cada objeto y el volumen de cada objeto son atributos que Istran entrega sin preguntar. Tenemos que decirle que no lo haga en todo caso. Bueno, se trata de 1950 metros de eje, o sea, prácticamente 2 kilómetros, y como decíamos, el volumen, por ejemplo, de este objeto balasto es de 4.222 metros cúbicos. Además de esta identificación, podemos tener otros atributos. Los demás que entregamos, el nombre del proyecto, el nombre del... Mira, aquí veis esta organización que yo decía antes de proyecto, building, story. Es una clasificación de un BIM para edificios. Nosotros lo respetamos para que estos visores no se lleven sustos cuando le entregamos las cosas de Istran. En Building tenemos el grupo de ejes G0, la vía principal, y el eje 1, el grupo 1 de ejes, pista 3, es la que tenemos seleccionada en este momento. La geometría vuelve a ser la de siempre y aparecerá repetido incluso el volumen del objeto. Todo este tema de las propiedades y los atributos es el punto clave de la transmisión de información en el BIM. Por supuesto, después de que la geometría se haya generado, hay que expresar qué cosa tiene qué volumen o tiene qué forma. Tenía alguna cosa más para mostraros, sobre todo referente a secciones tipo de túneles, etcétera, etcétera, pero creo que lo voy a dejar aquí, ya que quería dejaros unos minutos para que podáis hacer un turno de preguntas y poderos responder. Tenía, como decía, temas de seguimiento de construcción de túneles, de control geométrico de construcción de túneles o de diseño simplemente de túneles. Este que vemos aquí es un tipo muy particular de túnel. Bueno, pues por mí doy por terminada la parte expositiva de esta charla. María, si te parece. Alfredo, muchas gracias. La verdad es que muy interesante la presentación y muy visual. Bueno, realmente
fácil de seguir. Tenemos preguntas por aquí entre los asistentes. Vamos a comenzar. Bueno, comienzo yo con una presentación del máster y mientras también, si queréis, podéis, a todos los asistentes, en el panel de la derecha os animamos a que cualquier duda, cualquier consulta o cualquier aportación, ¿no?, para que queréis intercambiar con Alfredo, pues bueno, tenéis a disposición las preguntas. Tenéis de todos modos también un correo electrónico que os puede dar María para que me transmitáis cuantas preguntas queráis y queráis satisfacer la curiosidad. En todo lo que pueda os contestaré. Perfecto. Pues, bueno, sin más, entonces comienzo a hacer una presentación rápida de Figurat, que somos un instituto, formación superior para arquitectos e ingenieros. Realmente llevamos 16 años en el sector de la formación online. Toda nuestra formación es online, que, bueno, hace 16 años realmente fue algo muy pionero y ahora mismo, pues, las universidades, todas las grandes entidades de formación están dando el paso a trabajar de manera online. Contamos con más de 40 programas en 3 idiomas, en español, inglés y portugués. Tenemos 3 especializaciones 3 campos de especialización: el BIM, las estructuras y la transformación digital. En el caso del BIM, que es en el apartado en el que estamos hoy, hemos formado más de 1.500 BIM managers y en toda la institución tenemos más de 60.000 estudiantes de 55 países diferentes y también con 200 profesores en los diferentes programas. En este caso, el máster internacional BIM en Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS, os voy a mostrar una presentación también visual, que es realmente al final donde se ve y se entiende el alcance del máster. La integración del BIM en el mundo de las infraestructuras es una apuesta segura. Todos sabemos que en 5 años será una metodología implementada en toda la industria. No será una opción, será una realidad. Y tú debes ser una pieza clave en esta revolución. Aprovecha esta oportunidad del sector y lidera el cambio dando un salto en tu carrera profesional hacia los nuevos retos del siglo XXI. Con este máster vivirás una experiencia inmersiva, responsabilizándote en primera persona de las tareas de un BIM manager en el desarrollo de proyectos reales de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas durante todo su ciclo de vida, implementando el BIM en las fases de planificación, diseño, construcción y mantenimiento. En los proyectos simularás procesos y flujos de la información de manera colaborativa con compañeros internacionales que te harán crecer profesional y personalmente. Es por eso que Figurat te ofrece participar en la única red global de profesionales BIM de más de 60 países con más de 3.000 profesionales del sector. Es el networking que te hará cumplir todos tus objetivos profesionales. El mañana que imaginas empieza aquí. Porque el futuro puedes crearlo ahora desde cualquier rincón del mundo. Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS. Bien. Después de, el máster tiene una duración de 1 año, son 12 meses. A lo largo de todo el año se trabaja 100% online. En trabajos se trabajan proyectos reales y una metodología que llamamos en Figurat es inmersiva. El alumno se integra realmente en unos contenidos, en unos equipos de trabajo, en unos proyectos que le llevan a cabo, que va llevando a cabo durante todo durante todo el ciclo de vida de los proyectos, de las infraestructuras. Y el máster está creado y dirigido por BIM Academy y Apogea. Son los directores de este máster: Agustí Jardí, Ignasi Pérez Arnal, Jesús Valderrama.
Ricardo Montaraz también dentro del elenco de dirección. Y dentro de los profesores contamos con profesores de más de 25 profesores de diferentes especialistas en diferentes campos, en diferentes software. Y todo lo que es el contenido académico del máster, muchos de vosotros sois estudiantes, os conocemos entre los asistentes los nombres, y conoceréis que todo el contenido académico se trabaja durante 3 recorridos en proyectos viarios, ferroviarios e hidráulicos, y en 4 módulos de manera equitativa entre todos los proyectos: el planificación de infraestructuras, el de diseño y modelado, el de construcción y el de mantenimiento. En cada uno de estos módulos se verán diferentes software y se trabajarán diferentes proyectos que van desarrollando de manera paulatina y de manera pautada también con los profesores, con alrededor de 20 software que, todas las licencias les proporcionan a los estudiantes para que tengan la capacidad de realizar los proyectos. Se trabaja, como decía, colaborativamente, se trabaja la interoperabilidad en primera persona con el software, y nosotros formamos 5 o 6 alumnos los grupos de trabajo. Se trabaja colaborativamente a través de servidores BIM, a través online también, y diferentes plataformas de Project Management. Entonces, luego toda la metodología online la intentamos combinar en diferentes eventos, en diferentes actos, jornadas técnicas en las que los alumnos también aprovechamos esos momentos de compartir conocimiento para encontrarnos profesores, alumnos y diferentes integrantes del máster. Respecto, ya para terminar, antes de comenzar con las preguntas, comentaros y presentaros la plataforma social BIM de Cigurat, que es BIM Community, donde os podéis, los profesionales que trabajan o que se interesan en conocer toda la actualidad o todas las oportunidades en el entorno del BIM, pues es en esta comunidad donde os podéis encontrar. Tendréis actualidades, noticias, también oportunidades profesionales, tanto para publicar las vuestras que necesitéis, si necesitas encontrar perfiles BIM. Entonces, este es el momento donde muchos profesionales se encuentran. Como decía, ha sido una presentación breve en la que también podéis contactarnos directamente. En este caso os pongo aquí mi email en pantalla por si queréis contactarme, si tenéis dudas, si queréis más información sobre el contenido académico, sobre cualquier consulta de la metodología. Y vamos a pasar a las preguntas para que Alfredo también no demorarte demasiado la presentación, ¿vale? Bueno. Tenemos aquí, mira, María Maribela, preguntaba a Alfredo, también muy interesante, comentaba: ¿podría indicarnos cómo se indicaría en el diseño las soldaduras para la liberación de tensiones en el montaje de vía? Y ¿qué distancia mínima debería colocarse según la normativa aplicada a ISTRAM? La respuesta es el usuario sabe y decide. Nosotros colocamos la soldadura en el punto kilométrico donde tú me digas. Hacemos una interrupción, diseñamos un objeto que es un microcarril de 2 centímetros de largo, lo identificamos como soldadura número 30 y tantos del carril derecho de la vía derecha. Y punto. Nuestra normativa no llega hasta soldaduras, hasta dilataciones y demás. Vosotros ponéis la junta de dilatación donde queráis. Perfecto. Nos preguntan también en este caso sobre el máster, si se ve ISTRAM en el máster. Efectivamente, dentro del máster contamos con 3 software principal, entre todo el conjunto de software que se ve. Se trabaja con Bentley, con ISTRAM y con Autodesk. Las tres plataformas principales con las que en cada proyecto se irá trabajando de una manera o de otra. A ver, también nos preguntan sobre el máster, que si es, la duración es de 1 año.
Y son 600 horas que cada uno se organiza como quiere. A ver, teníamos... No sé... Alfredo. Sí, no sé, ¿hay alguna pregunta más? A ver. Me han enviado unas al correo, un segundo. Bueno, si te parece, las del correo te las puedo enviar a ti porque son más individualizadas. Entonces, Bueno, si alguien... pues, Ah, mira, aparece otro también. Bueno, Marcos Martín Romo pregunta, bueno, nos da un saludo y gracias por la masterclass y una consulta hacia Alfredo. sí, a ver si sé contestar. Sí, sobre la exportación en IFC. Sí. Sobre la exportación IFC, así en general. Sí, a ver. Sí, no sé si está terminando de plantear la pregunta. Sí, a ver. Sobre la exportación INFC, Istran ahora mismo tiene digamos que dos formatos de exportación. El IFC 2X3, que es el más extendido en este momento, porque lleva aprobado tiempo y está en casi todas estas plataformas están admitiendo el formato IFC 2X3 y el IFC 4. Pero es que el IFC 4 está en plena revolución. Sobre el IFC 4X1 se están ampliando el desarrollo de carreteras, de estructuras y de túneles. Nosotros ahora mismo escribimos y leemos ejes en formato IFC 4X0. Hay una aplicación que se llama TUM, de la Universidad de Múnich, creada por un grupo de ingenieros que están desarrollando el IFC para infraestructuras. En realidad no sé en qué capítulo en concreto están, pero sí sé que tienen una versión del alignment, la versión 4.0, en la que escriben los ejes en planta y la rasante con una gramática que Istran es capaz de leer y escribir. Creo que hay otros programas que ya empiezan a leer esos formatos. Todos tenemos muchas ganas de tener ejes y puntos kilométricos en los proyectos reales. Dime más, María. Sí, es que nos comentaba Marcos, bueno, está terminando de... No te quería hacer una pregunta tan general, sino que una pregunta más detallada. Ajá. Y nos lo estaba enviando ahora, si te parece, esperamos... Ah, mira, justo ahora. Conozco que en Civil 3D está bastante complicado la exportación en IFC y que se suelen exportar los sólidos de los corredores para así poderlo importar a Revit, así como a Navisworks. No he podido ver la presentación y solo la escuchaba. ¿La exportación desde Istran es directa? Absolutamente directa. Solo hay que decir si lo quieres en coordenadas absolutas y relativas. Si son en relativas, cuáles son el centro de coordenadas relativas para hacer la traslación. Si quieres hacer una rotación, también un giro para ponerle en bandeja a Revit los ejes girados que le queden orientados paralelos a la fachada de la casa que vas a diseñar, y exportas un IFC, por ejemplo, un IFC 2X3. Ese formato es tocar un botón y salió. Ya sé que los programas de Ventre y de Autodesk, algunos tienen sus problemas con el IFC. Bueno, nosotros estamos muy comprometidos con el IFC y consideramos que es nuestro punto de interoperabilidad. Perfecto. Bueno, Marcos, creo que ya ahora sí que esta era tu pregunta. Se me olvidaba un detalle. Cuando exportamos un fichero en IFC, sea en 2X3 o en 4X1, etcétera, cuando exportamos un fichero en formato IFC, simultáneamente generamos también un fichero CSV cargable en hojas de cálculo, donde está una tabla de datos en la cual están todos los objetos que se exportan uno por uno con todos sus atributos encolumnados. De esa forma se pueden cargar esos atributos en otros programas, se pueden manejar, cambiar, operar, etcétera. O sea, generamos el IFC y paralelamente a él un CSV trabajable en hojas Excel o similares. Seguir, díganos, María.
Perfecto, sí, bueno, comentaba Marcos que a raíz de esto que un gran punto a favor de Istram, esta solución que nos comentabas. Hombre, lo que estamos muy impacientes porque IFC Road y IFC Structure y IFC Tunnel se desarrollen. Tenemos grandes esperanzas en ellos. Espero que no les ocurra lo que a LAN XML, por ejemplo, que es un formato en el que teníamos puestos maravillosas esperanzas y es un formato muy interesante y muy bien difundido, pero está incompleto, es una pena. Perfecto, pues Alfredo, bueno, vamos a ir cerrando la sesión. Muchas gracias por la masterclass de hoy. La verdad estamos, seguramente estemos en contacto para realizar siguientes versiones, ¿no? Ya que comentabas que la masterclass de hoy podía durar hasta 2 días de ponencia, entonces... Sí, en eso tengo el récord en 6 horas. Pues lo iremos apuntando y a la próxima seguiremos así, ya que, todos los asistentes, la verdad es que os habéis mantenido hasta ahora y nada, tenemos más preguntas para que te pasaré por email, Alfredo, y para que les puedas contestar. Y nada, muchas gracias a todos. Saludos a ver un segundo. Bueno, también es que digo, para leer un último comentario que comenta Sergio Casado. Gracias por la ponencia. Y más que preguntar, felicitar a los participantes y a Buodra por la evolución con el formato de IFC. Ha podido comprobar la eficiencia y comunicación de este formato en primera persona. Pues, así que con un comentario así, Alfredo, para acabar. Por mi parte, gracias a todos y que sepáis, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Tanto vosotros en Figurat como los participantes en este curso y demás, quieren consultarme o lo que sea, pues en lo que yo sepa y esté a mi alcance, no tengo ningún problema, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por escuchar la paliza. Muy interesante, Alfredo, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.